Bienvenidos, valientes espectadores y seguidores de Beekeeper. Prepárense para sumergirse en esta escalofriante historia, donde el misterio y el terror se entrelazan en una trama llena de peligros y secretos ocultos. Adéntrate en lo desconocido y descubre los horrores que acechan bajo la superficie. Comencemos esta emocionante travesía. La historia de Beekeeper, sentencia de muerte, se desarrolla en un campo idílico donde John, un apicultor apasionado y dedicado, cuida con amor sus colmenas. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando descubre el cuerpo sin vida de una mujer cerca de su propiedad. A pesar de no tener relación con el crimen, John es rápidamente señalado como el principal sospechoso. Las autoridades locales, lideradas por el detective Harris, lo arrestan y lo acusan del asesinato basándose en pruebas circunstanciales y testimonios falsos. Mientras se desarrolla el juicio, se revela que John es un hombre solitario, cuya única compañía son sus abejas y su fiel perro, Max. Su relación más cercana es con su vecina, Mary, una mujer amable y comprensiva que lo apoya en todo momento. Sin embargo, incluso Mary comienza a dudar de la inocencia de John cuando las pruebas en su contra se vuelven abrumadoras. El juicio de John se convierte en un evento destacado en la comunidad, con los medios de comunicación locales cubriendo cada detalle. El abogado defensor de John, Mako, es un hombre dedicado a su trabajo y está decidido a probar la inocencia de su cliente. A medida que se desarrolla el juicio, se revelan pistas que apuntan hacia un posible culpable alternativo, pero la fiscalía insiste en la culpabilidad de John, ignorando cualquier otra posibilidad. La trama da un giro sorprendente cuando nuevas pruebas salen a la luz, revelando una verdad impactante sobre el caso de John. Michael, junto con su equipo, descubre una serie de inconsistencias en el testimonio de un testigo clave que pone en duda la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía. Además, durante la investigación, se encuentra un video de vigilancia que muestra a un hombre desconocido merodeando cerca de la casa de la víctima la noche del asesinato. Este descubrimiento arroja una nueva luz sobre el caso y plantea la posibilidad de que haya un tercer sospechoso involucrado en el crimen. Con la nueva evidencia en mano, Mako presenta un caso sólido en la corte, argumentando que John no puede ser considerado culpable más allá de toda duda razonable. La fiscalía, sorprendida por la nueva información, lucha por mantener su caso intacto, pero la credibilidad de sus pruebas se ve seriamente comprometida. La verdad sobre el asesinato de Emily, la víctima, finalmente sale a la luz durante el juicio. Se descubre que el hombre captado por las cámaras de seguridad merodeando cerca de la casa de Emily la noche del crimen era en realidad un conocido de la familia, quien mantenía una relación clandestina con la víctima. Esta revelación sacude los cimientos del caso, sugiriendo un motivo completamente diferente para el asesinato. Además, se revela que el testigo clave que incriminó a John había sido coaccionado por la fiscalía para dar falso testimonio, lo que pone en duda la integridad de todo el proceso legal. Con estas nuevas pruebas, la defensa argumenta que John no solo es inocente, sino que también fue víctima de una grave injusticia por parte de las autoridades. La revelación de la verdad desencadena una serie de eventos que llevan a un desenlace impactante. El verdadero culpable es arrestado y John es finalmente liberado de prisión. La película concluye con John reuniéndose con Mary fuera de la cárcel, mientras el sol se pone en el horizonte, simbolizando un nuevo comienzo para la pareja después de haber enfrentado la adversidad juntos. Con la verdad finalmente revelada, John y Mary intentan reconstruir sus vidas después de los eventos traumáticos que los separaron durante tanto tiempo. Con John libre de prisión y el verdadero culpable tras las rejas, la pareja se esfuerza por superar el pasado y mirar hacia el futuro. La película muestra cómo John y Mary enfrentan los desafíos de la reintegración de John a la sociedad y su lucha por encontrar un lugar en un mundo que ha cambiado tanto desde su encarcelamiento. A pesar de los obstáculos, su amor y determinación los ayudan a superar cada desafío. Se exploran las secuelas emocionales del encarcelamiento de John y cómo afecta su relación con Mary y su hijo. La película destaca la fortaleza de su vínculo y cómo juntos son capaces de superar incluso las pruebas más difíciles. La historia llega a su clímax emocional cuando John y Mary finalmente encuentran la paz y la redención después de años de lucha y dolor. La película muestra cómo la pareja ha superado los desafíos y ha encontrado un nuevo comienzo juntos. El segmento comienza con John y Mary enfrentando las secuelas de los eventos anteriores y tratando de reconstruir sus vidas.
A medida que la verdad sale a la luz y se hace justicia, la pareja finalmente puede dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro lleno de esperanza. Se muestra cómo John y Mary han crecido como individuos y como pareja a lo largo de la película, aprendiendo a perdonarse y a aceptar los errores del pasado. Su amor y determinación los han llevado a superar cada obstáculo y a encontrar la felicidad juntos. La película concluye con una escena emotiva en la que John y Mary celebran su amor y su nueva vida juntos. Es un final emotivo y satisfactorio que cierra la historia de Beekeeper, sentencia de muerte con un mensaje de esperanza y redención. Y así concluye la intrigante historia de Beekeeper. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura llena de suspenso, misterio y momentos inolvidables. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde seguiremos explorando las profundidades del terror y la intriga. Hasta pronto, valientes espectadores. Que la luz del día ilumine sus caminos. Besos en sus colas.